Bueno, quería contaros que ya llevaba tiempo buscando una alternativa para iluminar mi setup y poder hacer vídeos de producto que fuese económica y que fuese bastante versátil. Y después de leer bastantes opiniones, ver vídeos y sobre todo valorando el tema de relación calidad-precio, me he decidido por comprar estos Ulanzi VL119 con los que a partir de ahora voy a iluminar tantos mis setups como mis vídeos de detalle como vídeo de producto o iluminar cualquier escena. Mi idea era haceros un unboxing para que vieseis todo lo que traía dentro de la caja, pero es que realmente después de ver que solo venía el tubo LED y el cable de carga, creo que no merecía la pena. Según los datos de Ulanzi, tiene una duración de 20.000 horas, el material del que está hecho es de plástico, la longitud son unos 50 centímetros a los que habrá que restarle la parte del mango y la pantalla del menú. La temperatura de color va desde los 2500 Kelvin a los 9000, una batería con una capacidad de 2600 mAh, lo que nos va a dar una duración de unos 60 minutos a un 100% de potencia. Los efectos de color son RGB y el brillo va de 0 a 100. El peso es unos 200 gramos, pero ya os digo que es muy ligero. El precio de cada uno de estos son unos 25 o 26 euros en AliExpress, pero si compras el pack en el que vienen dos te salen por algo menos de 50 euros. Y ahora déjame que te muestre cómo funcionan. Bueno, y nada, canallas, como ya os habréis dado cuenta, en la mayoría de mis vídeos utilizo esta combinación de colores, tanto azul como naranja, en el fondo de mi setup. Pero el equipo con el que lo estaba realizando muchas veces me limitaba, ya que el color azul lo conseguía con este pequeño panel RGB, bastante potente, pero el color naranja utilizaba un fluorescente que estaba limitado a la longitud del cable, que no se podía colocar de cualquier manera y que, como veis, no tiene regulación. Simplemente se puede o apagar o encender, con lo cual me limitaba mucho a la hora de configurar la luz. Si te gusta el contenido que estoy creando, no te olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Ahora déjame que os enseñe cómo son estos tubos LED y qué podemos hacer con ellos. Dame un segundo. Pues aquí tenéis el Ulanzi VL119, el cual, bueno, pues podréis ver que de los 50 centímetros, realmente los que son de emisión de luz son unos 10 centímetros menos, realmente unos 39 centímetros. Tiene una parte opaca y la otra blanca, que es donde se emite la luz. En su parte izquierda tiene la entrada para el cargador C, para el cable de carga tipo C y el botón de encendido. Por el frontal tiene la pantalla LCD con los botones de manejo. Y por la parte de abajo, como podéis ver, tiene la rosca de 1/4 para trípode y un orificio para colgarle un cordón. En cuanto al encendido, una vez lo encendemos nos sale el menú de Ulanzi y automáticamente podemos ver las opciones de tanto de color RGB, escena o luz. La luz, como ya os he dicho, va desde 250 hasta 900 grados Kelvin. Se puede regular tanto en brillo como en temperatura de color, y aquí los 360 grados del espectro RGB, su saturación y igual que en la temperatura, el brillo. Y aquí tenemos las escenas. Quédate hasta el final del vídeo, donde te voy a enseñar los 20 efectos que podemos simular con este tubo Ulanzi. Una cosa que no os he dicho es que, aunque pone que su duración son 60 minutos al 100% de potencia, podremos utilizarla con el cable de carga conectado, alimentado a una power bank o a un enchufe. Con lo cual podremos estar utilizando esta luz por un tiempo indefinido. En cuanto a potencia, quiero que veas una prueba de lo potentes que son, en el que voy a apagar mi luz del softbox y voy a poner este tubo para iluminar esta escena. Como veis, es bastante potente para poder iluminar tu set sin problema. Como conclusión, creo que es una muy buena opción para conseguir un tubo LED
RGB con el que poder iluminar todas tus escenas y sin dejarte un dineral, ya que por 25 euros tenemos una opción con muy buena relación calidad-precio y que yo creo que es más que suficiente para los proyectos que nos puedan salir. Los asesinos más temibles del mundo natural. Si quieres que haga un vídeo en el que hable un poco más en detalle de este tipo de luces o el pequeño panel que te he enseñado, déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides suscribirte y decirme qué te ha parecido estos tubos LED.